Muy bien, 12 horas en punto, estamos en vivo y en directo aquí en TVU Televisión de la Universidad de Concepción. Contactamos con nuestro segundo teleentrevistado de nuestro bloque horario hasta las 13 horas, está ya en línea, entiendo, don Fernando Chomalí, Monseñor Fernando Chomalí, arzobispo de Concepción. Don Fernando, ¿cómo está? Gusto saludarle. Muy bien, muchas gracias por la oportunidad y también quisiera felicitarlos por el gran trabajo que han hecho en medio de la pandemia. Lo han hecho muy bien, han informado bien, de hecho le he hecho llegar algunos WhatsApp al respecto, creo que han contribuido positivamente a terminar con este drama que hemos vivido como chilenos. Yo creo que los medios regionales tenemos una gran responsabilidad, una responsabilidad gigante, incluso más que los medios nacionales, porque nosotros vivimos aquí, conocemos la realidad local y hemos tratado humildemente desde nuestra tribuna entregar mensajes adecuados para que avancemos en esta pandemia. Así que muchas gracias, don Fernando. Mire, estamos en el mes de la solidaridad, lo llamamos por eso, pero hay hartos temas de los cuales podemos conversar un ratito. Partamos por el mes de la solidaridad. Agosto es el mes de la solidaridad, hace referencia evidentemente al padre Alberto Hurtado. Acá tenemos el Hogar de Cristo. ¿Cómo han estado las actividades del mes de la solidaridad? Entiendo que no, por razones obvias, digamos, con la potencia, la importancia, no la importancia, pero sí la potencia o la visibilidad pública de otros años anteriores donde no haya pandemia, evidentemente. Bueno, la verdad que a mí el concepto de mes de la solidaridad no me gusta, porque hemos hecho un gran esfuerzo de estar solidarios 365 días al año durante especialmente el tiempo de la pandemia. Recordemos que durante el invierno pasado tuvimos 50 comedores funcionando, todas nuestras obras sociales con muchas dificultades siguen presentes, por lo tanto este mes es como un ícono de lo que debiese ser nuestra vida, que es ser solidario, y tenemos mucha esperanza de que con la pandemia nos podamos dar cuenta que nos necesitamos mutuamente porque hay personas que están sufriendo mucho. Quisiera al respecto hablar de los adultos mayores. Están en una situación muy precaria, a muchos de ellos se les va a dejar alimento a su casa. Quisiera hablar de los migrantes que realmente están viviendo una situación muy, muy dolorosa, porque no tienen papeles, no tienen posibilidad de encontrar trabajo y los vemos en las calles y eso duele. ¿Para qué hablar de las personas en situación de calle? Nosotros tenemos 6 lugares donde acogemos personas en situación de calle, pero lamentablemente no damos abasto, necesitamos la colaboración de toda la sociedad y creo que la pandemia nos ha hecho ver que somos frágiles, que somos vulnerables, que cualquiera de nosotros puede terminar en situación de calle, cualquiera de nosotros puede terminar abandonado en un hogar. Y esa es la situación, pero hemos estado trabajando lo mejor que hemos podido. Y no solamente la iglesia, yo quiero ser bien claro en esto, no solamente la iglesia, a mí me llama la atención cómo los clubes deportivos se han organizado, las juntas de vecinos se han organizado, amigos se han organizado para poder aliviar esta situación de dolor, incluso los familiares que se han reagrupado. La pandemia ha sido un desastre desde el punto de vista de que hay personas que han fallecido, personas que han quedado muy heridas, un cansancio brutal del personal sanitario, pero ha tenido una cosa positiva, que nos damos cuenta que nos necesitamos mutuamente y que todos podemos hacer algo, y creo que eso ha sido tremendamente hermoso. Sí, con respecto a la gente en situación de calle, ha habido una agudización de ese problema, la sensación que tengo yo. Yo no tengo datos, de hecho hemos pedido datos sobre catastros que se puedan hacer, es re difícil. Los datos que hay son viejos en general, pero tengo la sensación que ha habido un aumento importante de gente en situación de calle, así como un aumento importante también de toma de campamentos y asentamientos irregulares, por razones obvias, digamos, y mucha gente quedó cesante, mucha gente, a muchos se le murieron los familiares. Fíjese que incluso hay un proyecto de ley en el Congreso que hace referencia a los niños huérfanos de la pandemia, que se les han muerto ambos padres, entonces, para darle una pensión a los chicos. Creo que todavía no logramos dimensionar la magnitud del tema. Yo creo que algo sabemos, intuimos, pero la magnitud en realidad no lo sabemos. Y la gente en situación de calle es uno de los puntos altos, lamentablemente, porque ha aumentado muchísimo. Así es. Bueno,
Yo creo que nosotros no hemos dimensionado el drama social que se vive en Chile, que es la exacerbación de la inequidad. Y efectivamente los campamentos han aumentado, hay un déficit habitacional muy grande, el nivel de endeudamiento de las personas ha aumentado significativamente. Y a mí me duele mucho, especialmente las personas en situación de calle, por varias razones. En primer lugar, porque no hay una estructura suficientemente sólida para hacerse cargo de ellos. Incluso voy a contar algo con mucha humildad. Cuando comienza la pandemia en marzo, nosotros entregamos la Casa Betania para que fueran personas que estaban abandonadas en los hospitales de la macrozona sur. Sí. Hicimos muy buen trabajo con la Seremía de Salud de la macrozona sur, liderada por don Carlos Vera, con el intendente de la época, Sergio Yacaman. A mí me dolía el alma ver personas que las traían de los hospitales pequeños que estaban por años abandonadas. Los iban a dejar por una enfermedad y nunca más los iban a buscar. Como necesitaban esas camas, digamos, los llevaron a la Casa Betania. Eso demuestra una sociedad que perdió el norte, una sociedad donde hay personas descartadas, absolutamente descartadas, y creo que la pandemia nos pone en una gran oportunidad para repensar nuestra educación. Nuestra educación está muy centrada en el tener, en la competencia. Se ha agudizado la globalización de la indiferencia, pero también hay puertas y ventanas de esperanza que yo las he visto y que me han conmovido mucho en esta pandemia, de personas anónimas. Por lo tanto, yo creo que el Estado ha hecho su trabajo, no podemos desconocer eso, el esfuerzo inmenso que se ha hecho en materia de salud. Sí. Es cosa de ver cómo los CEFAM se han organizado. El mercado no es capaz de llegar a los más pobres, y creo que la sociedad organizada es aquella que está preocupada porque conoce lo que pasa en la casa del vecino. Sí, evidentemente hay excesivo individualismo, pero eso lo sabíamos. Lo que pasa es que eso se ha visto exacerbado efectivamente con la pandemia, lamentablemente. Y fíjese que para derivar al otro tema, bueno, tenemos que cambiar nuestro modelo de desarrollo basado en el consumo. O sea, esa es una decisión que no voy a tomar yo, pero que hay un grupo de personas que está pensando el nuevo Chile, digamos, a través de lo que sería recién una pequeña piedra, o la primera piedra, que es la nueva Constitución. ¿Por qué? Porque la Constitución no va a bastar, hay que hacer un cambio interno. Nosotros tenemos que hacer un cambio interno y eso no se decreta. Eso no se decreta. Entonces, eso es mucho más complejo. Yo creo que la construcción de la Constitución va a ser compleja, ya lo está haciendo, pero es mucho más complejo el cambio que tenemos que hacer todos nosotros. Y ahí tenemos que entrar a definir el modelo de desarrollo para Chile, que no sé si es precisamente la exportación de materias primas sin elaborar, los bienes de consumo, una educación que está basada básicamente en la competencia y no en la colaboración entre los alumnos, por ejemplo, quién saca mejor nota. Hay un montón de cosas súper complejas. Lo llevo al tema de la Convención Constitucional. Han habido, todavía no hablamos de la Constitución, estamos en el tema del reglamento y se ha complicado ahí con algunas declaraciones para allá, para acá. ¿Qué ve usted ahí en eso? Veo varias cosas. Escribí un artículo a los constituyentes en general, haciendo ver que tienen una gran oportunidad y tenemos que salvar algunos principios que son fundamentales. En primer lugar, la dignidad de la persona humana, de toda persona humana. Eso a mí me parece que es clave y me parece fundamental. En segundo lugar, tenemos que repensar el concepto de trabajo. Hoy día el trabajo lamentablemente se entiende como una mercancía que se transa en el mercado y no se entiende como la capacidad que tenemos los seres humanos de sacar nuestras habilidades, nuestras destrezas, nuestros conocimientos para el servicio de los demás. Y también tenemos que romper con un modelo económico que considera la rentabilidad solamente como rentabilidad económica. Hay otras rentabilidades que son mucho más importantes y que van junto a ella, que es la rentabilidad social. Cuando una sociedad gira en torno al lucro,
tiene consecuencias muy negativas que las estamos viendo, por ejemplo, en el ámbito ecológico. Tenemos que volver a reconocernos como un sistema global que interactúa. Todos estamos interactuando y que todos nos necesitamos mutuamente, y yo espero también que la Constitución piense en las futuras generaciones, lo que va a pasar de aquí a 30, 40, 50 años más, con serios problemas que tenemos en este momento. Para mí, el problema más serio que tenemos es un problema demográfico. Tenemos unas expectativas de vida que llegan a los 80, 85, 90 años. Nosotros no damos abasto con nuestros hogares de adultos mayores, con las casas chicas, las familias no tienen capacidad de recibirlos, y sucede que la natalidad está en un 1,7, 1,8, por lo tanto no hay ninguna posibilidad de que alguien cuide a los adultos mayores, y eso ya lo estamos viendo. Después tenemos otro problema que es muy serio, que hay que pensarlo muy bien, que tiene que ver con el cambio climático, que tiene que ver con las nuevas expectativas que implica la inteligencia artificial. ¿De quién va a ser ese conocimiento? ¿Quién lo va a administrar? ¿Lo va a administrar la persona, el Estado, la empresa? Esos son temas realmente importantes. ¿Qué va a pasar con esta economía depredadora? ¿Qué va a pasar con la energía? Y todo eso va a redundar en el ser humano, en su estilo de vida. Tenemos que repensar la educación, que está tremendamente focalizada en la ciencia, que no está mal, pero no basta. Necesitamos una sociedad más culta, una sociedad más reflexiva, una sociedad con mayor hondura espiritual, y que no se pueda hacer creer que las personas valen por lo que tienen o por lo que consumen. Yo creo que Chile tuvo un crecimiento económico importante, no se puede negar, pero ahora viene otro crecimiento, que es el crecimiento humano, el crecimiento de la comunidad, y creo que la Constitución puede hacer un gran aporte en esa materia. Sí, ya estamos terminando esta conversación. Dos cositas al final, si me puede ayudar con eso. Primero, mire, este fin de semana vuelven los espectáculos deportivos, 7.400 personas ahí en Collado, 2.000 y tanto en CAP. Volvieron los cines, los restaurantes ya se puede ir a comer adentro, claro, con restricciones y todo, pero ¿qué pasa con las actividades eclesiásticas de la Iglesia Católica? Las misas, ¿vuelven o no vuelven? Han ido volviendo, entiendo, de manera parcial, parece, ¿no? Bueno. Y lo otro que le quería preguntar es en particular por la situación de Arauco y un sacerdote que recibió ahí un disparo. Yo entiendo todo fue un ataque, parece que aparentemente no dirigido, pero de igual forma tenemos una situación compleja, y en breves palabras, por favor, Monseñor. Bueno, quiero empezar por lo primero. Nosotros la primera semana de marzo, la segunda semana de marzo, cuando vimos que empezaba la pandemia, dijimos de manera clara y rotunda y categórica: nos interesa la salud de las personas, y hemos estado completamente alineados con las políticas públicas del gobierno, porque creemos que la salud, la vida es sagrada, y una manera de demostrar eso era justamente promoviendo todo lo que sea liturgia online. Con todo, hemos hecho un esfuerzo para ir mejorando eso de acuerdo a lo que nos va diciendo la autoridad. Ahora tenemos aforos mayores. Ninguna iglesia, ninguna capilla nuestra ha sido un foco de contagio, y creo que esa es la actitud que teníamos que asumir. Evidentemente que nos duele que los peregrinos no puedan ir a Yumbel, nos duele que no puedan subir al Cerro La Virgen, pero nos hubiese dolido mucho más que algo tan positivo como es la fe se convierta en un foco de contagio. Y en eso nosotros no nos perdemos, y estamos enviando todos los días información instructiva a las parroquias para que vayan abriendo de acuerdo a los aforos que se nos permite, y con inscripción de las personas, etcétera. Además, la iglesia tiene 2000 años, el Señor dice que estará con nosotros hasta el fin de los tiempos, un mes más, un mes menos. La verdad que
no influye mucho, pero sí queda esa sensación de que nosotros no estamos pensando en nosotros, sino que estamos pensando en toda la comunidad. Encuentro que sería terrible que una persona vaya a misa, que se contagie, que llegue a su casa y contagie a su papá, a su hermano, etcétera. Eso me parece terrible. En segundo lugar, efectivamente, el padre fue en salida, sufrió un ataque, le robaron el celular y fue baleado. Gracias a Dios no pasó a mayores desde el punto de vista físico, aunque quedó evidentemente muy choqueado, lo cual es obvio y a cualquiera nos pasaría lo mismo. La Compañía de Jesús está haciendo un camino de acompañamiento a la comunidad de Tirúa desde hace muchos años. Es una comunidad valorada y reconocida en la zona y por supuesto que decimos un no claro y rotundo a la violencia, venga de donde venga. La violencia no es un camino para lograr cosas, aunque sea positiva, pero también le pedimos al Estado de Chile que tenga políticas de largo plazo para las justas demandas del pueblo mapuche, que ya nadie las pone en duda. Creo que en la medida que tengamos una sociedad más justa, que le reconozcamos los derechos a los pueblos originarios, que han sido muy postergados desde el punto de vista social, desde el punto de vista económico, desde el punto de vista educacional, creo que vamos a emprender un buen camino para tener una sociedad auténticamente fraterna. Nosotros apelamos mucho a la fraternidad y es muy difícil ser fraterno cuando sentimos que nos han discriminado durante tanto tiempo. Y hago un llamado pero muy claro, a que la violencia verbal, la violencia física, la violencia de Estado no conduce absolutamente nada, lo único que hace es generar más violencia. Invito a todas las instituciones, y nosotros estamos muy abiertos, como lo hemos hecho muchas veces, a dialogar, como dice el Papa, para que salga a luz la verdad histórica y podamos volver a mirarnos como hermanos. Porque independiente de si somos mapuche, si somos migrantes, si somos chilenos, etcétera, tenemos una base común que es la que nos une. Somos seres humanos. Esa es la base común. Y no pueden haber seres humanos de primera categoría, segunda categoría y tercera categoría, y sobre todo desde una perspectiva teológica, donde Dios nos ha dado la vida a cada uno de nosotros. Con TV Noticias. Conversamos de todo un poquito. Que esté muy bien, adiós. A usted, muchas gracias y los felicito por su esfuerzo. Adiós. Gracias. Adiós. Seguimos trabajando en esto de la pandemia, en comunicar a los habitantes de nuestra zona. Ahí estaba el arzobispo de Concepción conversando de todos los temas. Vamos a saludar